¿Cómo están? A continuación veremos 9 tops de la física en la medicina. Antes que nada, ¿sabías que todos los campos de la física son aplicables en la medicina de manera directa o indirecta? Top 1. Rayos X. Es la radiación electromagnética que atraviesa cuerpos. Es la denominación de rayos X que designa una radiación electromagnética invisible capaz de atravesar cuerpos opacos y imprimir las películas fotográficas. La longitud de onda está entre 10 a 0,1 nanómetros, correspondiendo a las frecuencias en el rango de 30 a 3000 picohercios, de 50 a 5000 veces la frecuencia de la luz visible. Son transparentes en el campo de luz visible. No son afectados por campos magnéticos ni eléctricos. Se reflejan, difractan, refractan y polarizan. Sus aplicaciones médicas, los rayos X son especialmente útiles en la detección de enfermedades del esqueleto. TAC es un método de exploración radiológica que permite el estudio de un órgano o el cerebro. El gran avance tecnológico ha permitido la obtención de imágenes a partir de múltiples proyecciones de un objeto por medio de haces paralelos de luz. Es una herramienta básica para el diagnóstico y seguimiento clínico. Fuente detector de combinación de un movimiento de rotación y de traslación de fuentes craneales. La geometría de esos paralelos genera un perfil de una proyección. Suelen presentar efectos de sensación de frío, calor, náuseas, vómito, dolor de cabeza y picazón en la piel. Top 3. Doppler. Es la combinación de la técnica de ultrasonido o ecografía o sonograma que utiliza ondas sonoras para crear una imagen de tejidos y órganos. La señal Doppler o espectro Doppler tiene tres características. Primera, es una señal visual representada por el color. Segunda, una representación gráfica que muestra el espectro de frecuencias detectadas en función del tiempo y la velocidad. Tercera, consiste en una variación de la frecuencia y la longitud de onda recibidas respecto a la frecuencia y la longitud de onda emitidas, que es causada por el movimiento relativo entre el foco emisor de las ondas y el receptor. Top 4. Termómetro. Es el termómetro un instrumento que mide la temperatura de un sistema, que indica la cantidad de energía en forma cuantitativa que tiene dicho sistema. Se utiliza la propiedad de la dilatación de algunas sustancias llamadas termométricas, como el mercurio o el alcohol. Su temperatura es termodinámica como parte de energía interna que asocia los movimientos de partículas en el sistema en sentido de traslacional y rotacional. Top 5. Marcapasos. Es un aparato electrónico que se coloca quirúrgicamente junto al corazón y que mediante señales eléctricas regula la estimulación del corazón y mantiene la frecuencia cardíaca adecuada a las necesidades de cada momento. En el marcapasos cardioeléctrico se utiliza un circuito de resistencias y condensadores, que es capaz de hacer que un corazón detenido comience a latir de nuevo al aplicarle un estímulo eléctrico a través de electrodos unidos al pecho. Este estímulo se puede repetir a la tasa de latido normal. El corazón contiene células marcapasos que envían pequeños pulsos eléctricos a una tasa de 60 a 28 pulsos por minuto. Top 6. Espirómetro. Es un instrumento de medida usado en medicina para determinar los volúmenes y capacidades del pulmón. Se utiliza en el paciente cuando respira en una boquilla. El médico puede pedirle al paciente que respire con normalidad o que respire hondo y exhale el aire rápidamente, como si estuviera inflando un globo. Un dispositivo mide la capacidad del aire inhalando o exhalando y el tiempo que llevó cada respiración. Estas mediciones pueden ayudar al médico a descubrir si la persona tiene un problema pulmonar, como el asma. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al borde del recipiente, cuando la temperatura es constante. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. La encontramos en el funcionamiento de los pulmones cuando respiramos porque se intercambian gases entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. El aire entre los pulmones porque la presión interna de estos es inferior a la atmosférica.
El aire es expulsado de los pulmones cuando su presión es superior a la atmosférica. Top 7. Circulación sanguínea. La función principal del sistema circulatorio es de transportar materiales en el cuerpo. La sangre los recoge, el oxígeno en los pulmones, el intestino recoge los nutrientes, agua, minerales y vitaminas, y los transporta a todas las células del cuerpo. Los productos de desecho como el dióxido de carbono son recogidos por la sangre, llevados a diferentes órganos para ser eliminados como pulmones, riñones, intestinos, entre otros. La sangre tiene una densidad de 1,04 gramos sobre centímetro al cubo, muy cerca a la del agua, que es de 1,00 gramos sobre centímetro al cubo, por lo que podemos hablar del sistema circulatorio como un sistema hidráulico donde las venas y las arterias son similares a mangueras. Los líquidos en reposo se transmiten íntegramente y en todas las direcciones. Las opresiones que se le aplican principio de Pascal, esto sucede cuando los líquidos se hallan en movimiento a través de un tubo. En el sistema circulatorio, en el fluido es la sangre y las arterias, y venas son los tubos del circuito. Las moléculas en el fluido se mueven a mayor velocidad cuando están en el centro de las venas y arterias, y las que están contra las paredes no se mueven. En la circulación sanguínea se manifiesta con la ley de Ohm, donde a través de un vaso sanguíneo está ejerciendo una presión y una fuerza que empuja la sangre. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de la presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. El teorema de Bernoulli, sabemos que el flujo de sangre es constante. Depende del radio de los conductores sanguíneos. Cuando este radio disminuye, la velocidad de la sangre aumenta. Presiones. Debido a que el bombeo cardíaco es en forma de pulsos, las presiones varían por la acción de la gravedad en arterias. Ejemplo, presión en la arteria aorta, 100 miligramos de mercurio. Presión arterial sistólica, 120 miligramos es la presión que la sangre ejerce sobre las paredes cuando los vasos se contraen. Presión arterial diastólica, 80 miligramos de mercurio, es la presión que la sangre ejerce cuando el corazón se refleja para volver a llenarse de sangre. Top 8. Electrocardiograma. ¿Cómo leer un electrocardiograma? Los sensores hacen un rastreo de la actividad eléctrica del corazón si la actividad se mueve en dirección del rastreador. Las líneas irán arriba, que se conoce como reflexión positiva. Si la actividad se aleja del rastreador, las líneas se irán hacia abajo, que se conoce como reflexión negativa. El voltaje es medido sobre el eje vertical y el tiempo es medido sobre el eje horizontal. Los cuadros horizontales pequeños tienen 1 miligramo de longitud, representa 0,04 segundos. Los cuadros horizontales grandes tienen una velocidad de 5 miligramos y representan 0,2 segundos. 10 milímetros de altura son equivalentes a un voltaje de 1 megavoltio. Esto se conoce como ondas. Es una línea recta entre el punto más bajo y el punto más alto. Normalmente dura entre 0,12 y 2,0 segundos, que se representa como 3 o 4 cuadros pequeños. Este tiempo debe ser bastante consistente a lo largo de toda la prueba. Si el tiempo varía entre latidos, puede ser un indicador de irregularidad en el latido del corazón. Si esto sucede, solo debes preocuparte si tu médico lo indica. Podría ser completamente inofensivo. El pequeño latido que escuchas después del primero se conoce como onda, que es el que finaliza el latido del corazón, repolizando los ventrículos. Top 9. Ecografía.
Método de diagnóstico por imagen basado en la radiación y emisión de ultrasonidos. Frecuencias a mayores de 20.000 convertidos en imágenes por interpretación y procesamiento electrónico. Se debe en su origen y funcionamiento a la aplicación del efecto piezoeléctrico, fenómeno que ocurre en algunos cristales donde aparece una diferencia de potencial entre ciertas caras del cristal cuando se somete a una deformación mecánica, aprieta o estirado, como el cuarzo turmalina, titano de bario, titano circonato de plomo. La frecuencia de un ecógrafo varía entre 2 y 15 MHz. Make the ground shake.